qué es lo que le vamos a pedir o qué es lo que van a trabajar ustedes. Esta instancia de hoy sirve para ir refrescando un poco lo que tenemos en el trabajo práctico 2 y sobre todo para ir viendo qué dudas se presentan, qué es lo que esperamos de este trabajo práctico. Como habrán visto, ahí tratamos de ser lo más exhaustivos posibles en las consignas, en la fecha y demás, como para que todos nos podamos ir organizando paulatinamente. O sea, por eso están todas las fechas ya en la consigna del trabajo práctico. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros, en función de las autobiografías que ustedes fueron realizando, y de la exposición que hicieron el martes por grupo, es que decidimos qué profesión o oficio iban a indagar. En algunos de ellos habíamos puesto delimitar un poco más, ver a qué se van a en qué se van a concentrar efectivamente, que eso en parte nosotros trabajamos la clase pasada, cuando le pedíamos por grupo y demás. Bueno. Pero la consigna del trabajo práctico tiene varios puntos, digamos. De acá en adelante trabajamos en grupo, así que es fundamental que siempre estén los miembros del grupo, por lo menos algunos de ellos, hasta la clase de exposición de coloquio que habíamos planteado ahí. Vamos a publicar, voy a ir presentando el trabajo práctico para ir viendo. Hola Tere, te vi por ahí. Bienvenida Tere. Bien. ¿Se ve el trabajo práctico, Agos? Sí, se ve. Bien, perfecto. Bien, en este trabajo práctico, ¿por qué yo quiero retomar acá algunas consignas? Porque indudablemente todavía lleva a consultas, a preguntas y demás. La primera parte que nosotros, si habrán leído, dice, bueno, prácticas comunicativas 2021, trabajo grupal, y el primer parrafito dice, tiene el carácter de práctica extendida, realizaremos un análisis del trabajo en el contexto actual, para ello les proponemos la siguiente actividad que será considerada como presentación en el Congreso Regional de Estudios del Trabajo, el PREACET y primer parcial. Este trabajo sirve como esas dos instancias, para presentar en el Congreso y el primer parcial. En el aula dice, disponen, bueno, de los flyers y de la segunda circular, que eso en una de las clases Claudia los había comentado y ahora vamos a retomar un poquito. Toda la primer parte del trabajo, nosotros habíamos presentado la primera... no el martes pasado, sino la última clase que tuvimos en marzo. Que ahí nosotros le pedíamos que, y el 30 de marzo recuerdo bien, que pedíamos ahí que, primer punto, que lean las producciones de sus compañeros. Bien. Segundo, el punto uno era realizar una breve evaluativa de cada uno, no más de media carilla. ¿Por qué pedíamos que hagan eso? Porque en función de esa reseña que ustedes iban haciendo del trabajo de sus compañeros, podían ver de qué abordaba o de qué mayormente hablaba vuestros compañeros en su autobiografía, y una vez que tenían esas carillas, esas reseñas evaluativas, tenían que consensuar en el grupo para seleccionar dos oficios. Eso ya está, eso ya se dio, eso ya se trabajó y eso lo tuvieron que haber hecho para el martes pasado, ¿sí? Esas carillas, esas reseñas evaluativas no lo tienen que subir a ningún lado, no tiene que ser parte de lo que sigue en el trabajo práctico, ya esa parte ya está finalizada.
para lo que están consultando, qué tienen que hacer con esas reseñas evaluativas y demás, eso está cerrado, porque eso era para el martes pasado, en realidad un poquito antes, porque era para que ustedes trabajen internamente dentro del grupo y puedan seleccionar el oficio. El martes pasado presentaron los oficios o profesiones que querían trabajar y ya seleccionamos. O sea, esos 2 puntos están finalizados. El tercer punto, que es 1.3, desde ahí tenían que arrancar con las consignas. ¿Por qué? Una vez que nosotros dijimos el oficio y demás, tenían que investigar, indagar, que ya creo que también en parte ya lo hicieron, porque para seleccionar esos 2 trabajos, previamente tuvieron que haber conversado en el grupo, ver en el grupo, a ver qué información tenía, qué modalidades, o sea, toda una serie de interrogantes que se tuvieron que haber planteado para poder decirnos el martes pasado esos 2 oficios. Pero supongamos que hicieron eso, pero ahora que tienen las consignas que siguen del trabajo, un grupo va a elegir, un grupo le pusimos que trabaje sobre, acá tengo el de oficios, no sé, un grupo teníamos ama de casa, el otro herrería, músicos independientes, madereros, acá le habíamos puesto delimitar qué aspecto, porque justamente decíamos que, bueno, van a trabajar en la parte maderera, cerca, o sea, en la parte que tiene que ver con los aserraderos, o qué del sector maderero y demás. Entonces acá yo tengo que grupalmente investigar, indagar qué pasa con ese oficio o esa profesión familiar, cuál es su dinámica en el contexto actual, o sea, cómo está ese oficio o esa profesión en este contexto actual. Eso es lo que pedimos, digamos. ¿Cuál es su dinámica en el contexto actual? ¿Qué pasa con eso? Hay muchos oficios o profesiones que este contexto actual fue más demandado o no. ¿Qué pasa con eso, digamos? O sea, estamos teniendo un contexto actual muy atípico o, digamos, diferentes a lo que uno ha venido transitando en el último tiempo. Sus modalidades, qué modalidades tiene ese oficio, esa profesión, cuáles son los principales riesgos, de qué modo, dice ahí, fue afectado por la pandemia, cuál es su situación actual, sindical, etcétera. O sea, esos eran los grandes puntos sobre lo que ustedes tenían que indagar y ese era el pantallazo que nosotros ya le habíamos planteado. Con todo eso, dice, trabajado hasta ese momento, que investigamos, que vimos, que oficio, que demás, que sale del cuadrito 1 y todo, nos proponemos producir un recurso comunicacional que permita dar a conocer las características de la actividad, identidad laboral, seleccionando una de las opciones propuestas en el Congreso Preacer. Y ahí pusimos las opciones, podcast, infografías, póster, video. Para ello proponemos las siguientes consignas. 2. O sea, desde acá, desde el punto 2, arrancamos con todo el trabajo 2. Desarrollar una propuesta organizando el tema seleccionado con objetivos, estrategias de abordaje, avances y conclusiones. ¿Sí? 2.1. Analizar cómo comunicar en el preacer. ¿Sí? O sea, ese tema que yo seleccioné, ese oficio que estoy trabajando, por eso dice desarrollar una propuesta organizando el tema seleccionado. O sea, tiene que haber un Word donde presente yo el texto, donde tenga los objetivos de esa descripción de ese oficio que yo estoy haciendo, qué estrategias de abordaje, qué conclusiones arribo. Entonces dice, eso que yo estoy describiendo, ¿cómo voy a comunicar en el preacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer una infografía, vamos a hacer un póster, vamos a contar a través de un video con fotos. El segundo punto dice,
2. Presentar el trabajo de indagación / avances para evaluación y devolución de un máximo de 3 carillas, sin fotos ni agregado, o hasta 5 si tienen fotos. Y la propuesta de presentación en el prehacer. Entonces, mi primer avance lo voy a hacer en Word, voy a describir el oficio. Fíjense que por las carillas que estamos pidiendo es breve, es corto, lo que significa que de toda esa investigación o esa indagación que yo estuve haciendo, tengo que tratar de sintetizar con las cosas más importantes y la propuesta en el prehacer. O sea, ¿qué es lo que quiero yo presentar? Y acá, el punto que sigue, la fecha para subir al aula es el 15 de abril, o sea, este jueves, presentar por escrito para que analicemos su pertinencia y le demos el ok para la producción. Formato, Word. Todos los trabajos, o sea, los 29 trabajos que suban, tienen que ser en Word. Tienen que tener los párrafos justificados, interlineados, sencillo, tamaño de letra, todo le pusimos ahí. Las opciones de letra y acorde a las recomendaciones para la presentación de trabajos establecidos por la cátedra, ¿sí? Ya es el segundo trabajo grupal. En el primero hemos visto que escriben, algunos escriben demasiado mal, hay muchos errores ortográficos, no justifican las líneas, no justifican los párrafos y demás. O sea, el formato es Word, no se acepta otro formato. O sea, tienen que tener estas características y tienen todo el día jueves 15 de abril para subir el trabajo. No pusimos ni horas ni nada. Pero miren lo que dice ahí. Una vez que nosotros recibamos, vamos a evaluar, leer esa presentación, ese avance que ustedes están teniendo para darle una devolución para el martes siguiente. El texto de la opción que elijan deberá resumir las ideas principales, argumentos, reflexiones sobre la temática, los motivos por los cuales optaron por esa historia laboral y una reflexión acerca de la actividad. Fíjense que esto es lo mismo que estamos pidiendo en la descripción del oficio. Es lo que estamos pidiendo para esa propuesta que le pedimos organizada, que seleccionen descripción del tema, descripción con objetivos, con qué estrategias hicieron, estrategias de abordaje, cómo investigaron, tuvieron entrevistas, qué hicieron, cómo obtuvieron esa información. Y la otra parte, que es una vez que la aprobemos el escrito, o sea, este avance que ustedes nos mandan y que nosotros le hagamos devoluciones y le digamos, modifiquen esto, tengan que hacer esto, o esto está bien, o así, ya tienen aprobado, ya pueden empezar a producir la propuesta para el prehacer. Diseñar, producir el trabajo a fin de ser evaluado por la cátedra y considerar lo necesario, realizar ajustes para luego enviar al Congreso, ¿sí? Una vez que... ¿Por qué es importante ver el escrito, que el avance que ustedes están haciendo? Porque en función de ese avance y que nosotros le aprobemos, recién ahí pueden hacer lo que es la infografía o pueden hacer el video y que realmente esté bien como para poder mandarlo. Y después vamos a tener las fichas fines de abril, donde por grupo van a exponer el trabajo que hicieron. Exponer todo lo que pudieron investigar sobre ese trabajo. Eso es lo que nosotros planteamos como consigna, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O vamos a ir trabajando? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, los grupos que tengamos acá en esta clase. Nosotros para el martes que viene queremos tener una idea. Fíjense que las fechas de presentación, nosotros tenemos el coloquio. En el coloquio es donde ustedes tienen que exponer, contarnos sobre esa actividad, tienen que describir, tienen que contar, o sea, nosotros le podemos hacer preguntas a los integrantes del grupo acerca de las características de ese oficio, qué objetivos se plantearon, cómo describieron, porque lo importante es, para el prehacer, qué es lo que nosotros queremos mostrar es cómo describen ese oficio, digamos,
tiene que ser, y la forma de comunicación tiene que ser amigable y entendible, o sea, ese oficio que ustedes están investigando, de qué manera lo pueden comunicar, ¿sí? Eh, y cómo lo analizaron ese oficio en determinados contextos, o sea, cómo están analizando ese oficio en este contexto actual, qué modalidad de riesgo tiene y demás. Nosotros, las fechas para mandar al PREACET son creo que el 9, 10 de mayo, algo así. Las chicas si nos chequean la fecha. O sea que más allá de ese día del coloquio, tenemos instancias como para poder ir haciendo los ajustes a los pósteres o a las infografías que tengan para quedar ok la presentación. En eso basamos las consignas. A ver, queremos ir viendo los grupos cómo fueron avanzando en este trabajo. Sí, Macarena. Vimos tus consultas en el foro, ¿sí? Bueno, no sé, igual le hago otra consulta. El coloquio, ¿cuándo sería entonces? ¿El jueves? Y ahí no, ahí tiene la fecha. Fines de inicia el coloquio el 28 de... Ahora, el 28 de abril creo que es. Sí, sí. Perfecto, gracias. Tengan en cuenta que el coloquio sirve de instancia evaluativa para el parcial, o sea, en eso consiste ese coloquio, digamos, en eso consiste esa descripción. Si bien nosotros le estamos pidiendo máximo 5 carillas de todo el trabajo, digamos, se supone para presentar, para mandar y para que en esas 5 carillas nosotros podamos sacar lo que es la presentación para el PREACET. Tengan en cuenta que, digamos, uno investiga el oficio, o sea, uno para llegar a esas 5 carillas, o sea, estuvo investigando, estuvo viendo qué tipo de información tiene, como para poder sistematizar después en esas 5 carillas. Respecto a la consulta que hizo la compañera Macarena Tizoco, que hizo en el foro, ahí nosotros, ella planteaba si lo que van a mandar al PREACET tiene que estar encuadrado en un eje. Nosotros lo que pedimos es que en realidad lean cada uno de esos ejes del PREACET, esto va para todos, ¿sí? Y que esos ejes del PREACET, pero que no lean el título, sino la circular, donde ahí va describiendo los ejes de cada uno, digamos, el eje 1, dinámica de las relaciones del trabajo, Estado, empresa y trabajadores. Cada uno de esos ejes del PREACET tiene una descripción. Entonces, esta presentación que nosotros vamos a hacer a través del PREACET, lo primero que queremos es que no necesariamente lo encuadren dentro de un oficio, de un eje, sino que ese oficio que ustedes están queriendo describir, lo miren a ver dentro de qué eje puede ir y de posicionarse, digamos, a ver con qué eje puede ir más, con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, y desde la mirada de ese eje, digamos, yo describo mi trabajo, pero no es que mi trabajo de ama de casa se encuadra en este eje, ¿no? Le pedimos que lean a ver qué es lo que ustedes entienden de cada uno de los ejes, porque lo que a nosotros nos interesa es que se describa lo mejor posible el oficio o la profesión. Esa es la tarea, o sea, no necesariamente encuadrarlo dentro de un eje, sino que lean primero bien en detalle a ver en qué eje creen ustedes que podría ir el trabajo que yo estoy haciendo, pero nada más, digamos, no posicionarse en un eje aún. Bien, a ver, vamos con los grupos. El grupo ahí, justo Macarena, tu grupo, ¿cómo están ustedes con el avance del trabajo? Bastante bien, profe, o sea, todavía estamos investigando. En principio, digamos, justamente yo estuve leyendo el tema de los ejes, por eso fue mi pregunta. Ya me fijo
porque no recuerdo ahora cuál era el que había anotado, Claro. en cuál podría encajar. Sí, 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 sí. Pero creo que era justamente la dinámica del trabajo. El eje 3. Bueno, no me está cargando, pero Sí, es el eje 3, creo que es el eje sí, no me 3. acuerdo bien, pero creo que sí, que puede ser el 3. Procesos y el 3 es procesos, modo de gestión y condiciones de trabajo. Sí, bien, y usted ahí, O el de las dinámicas de relación del trabajo. claro, vieron, viste, bueno, pueden ir en dos, puede ser que yo vea que puede ir en dos, pero me concentro por allí en leer, me concentro en leer, a ver, eso que yo estoy queriendo describir, que a nivel grupo van a describir ese oficio, a ver en cuáles de estos ejes podrían ir. Recordemos que las presentaciones que tengan que ver, los que nosotros hacemos desde esta cátedra, así como de otra cátedra, van, ¿cómo es? Van separados, digamos, porque son a modo de exposición, no necesariamente encuadrado como sí van los resúmenes, que yo cuando hago un resumen, sí tiene que ir encuadrado en un eje, digamos. O sea, yo hago un resumen sobre las condiciones y medio ambiente de mi trabajo o las condiciones y medio ambiente del maderero, y ese sí va encuadrado en un eje y yo considero que va encuadrado en ese eje, pero después cuando evalúan me puede pasar a otro, pero en este caso de presentaciones así gráficas, no necesariamente van encuadrados en un eje, pero es importante que lo lean como para que uno vaya teniendo una idea en cuál podría encajar, como dijiste vos. Bien, entonces, ustedes van a trabajar sobre los madereros. ¿Qué de los madereros van a trabajar, Macarena? Sobre los aserraderos. Sobre los aserraderos. Bien, entonces, van a trabajar sobre los aserraderos y ahí tenemos las consignas de, perdón que estoy, acá tengo el trabajo práctico 2. Van a trabajar sobre los aserraderos. Bueno, ahí tienen, ¿viste? Voy al punto 1.3, ¿sí? ¿Cómo es la dinámica actual? ¿Cómo es la dinámica de los aserraderos en este contexto actual? ¿Qué riesgo tiene? ¿Cómo fue afectado los aserraderos por la pandemia? Los aserraderos están sindicalizados, etcétera. O sea, ahí las preguntas sobre las que tienen que trabajar o sobre las que tienen que indagar está en el 1.3. Ahí está lo que después va a venir en la propuesta esa que le pedimos que presenten. Fíjense que más abajo todo está relacionado, digamos. Las ideas principales, los argumentos, los motivos por los cuales seleccionaron, qué reflexión tienen acerca de esta actividad. Bien. Estoy hablando yo sola. ¿Y ustedes? A ver, otro grupo. En ese de los aserraderos ya vamos a poner grupo 1, ya vamos a poner que van a trabajar sobre los aserraderos. Otro grupo, el 2. ¿El 2 cómo están? El grupo 2 que iba a trabajar sobre la profesión de asistente social. ¿Qué tiene el grupo 2? El grupo 2 iba a trabajar sobre la profesión del trabajo social, que nosotros en la clase pasada habíamos comentado bastante de lo que estaba pasando o lo que ha pasado en el contexto actual justamente con esa profesión, ¿sí? Yo escuché que hablaron, ¿o no? Buenas tardes. Ah, hola Aymara. Sí, nosotros estuvimos buscando información acerca de este oficio. Hay una cosa que no entendimos que dice en la consigna 1. A ver, voy a abrir el archivo entonces. Sí. En donde dice investigar acerca, viste que nos da como una guía para buscar sobre acerca de la dinámica en el contexto local, modalidades. Bueno,
Lo que no entendimos es la pregunta que dice ahí, ¿cuál es su situación sindical? ¿Eso es en sí de la profesión del trabajo social o de un licenciado, de un trabajador social, digamos? ¿O en qué contexto sería eso de la situación sindical? Claro, es si los miembros, fíjense que la otra clase que estuvimos viendo es si, por ejemplo, si esa profesión, la profesión de trabajo social eh, está sindicalizado o si tienen alguna asociación, por ejemplo, alguna asociación, algún colegio de esa profesión. O sea, hablamos de situación sindical porque justamente hay otros oficios que están sindicalizados. Pero el martes pasado, si estuvieron en la clase, hemos visto que hay otras profesiones, o sea, hablaban de, por ejemplo, de los bibliotecarios, que creo que estábamos con Botere, que hablaban que no están sindicalizados, sino que están, tienen asociación. Los médicos tienen colegio médico. Colegio. También están, hay una asociación sindical que los nuclea, o sea, a eso nos referimos. Sí, Tere. Ah, claro, sí, ahí sí. Trabajo social tiene, no estoy segura si es un colegio o un consejo, pero sí están unidos, digamos, sobre un colegio, creo que es o el Consejo de Trabajadores Social. Esta acá tiene miembros y funciona acá en Corrientes y también tiene parte del Chaco, así que lo puede estudiar bien sobre ese. Y hay referentes, tienen que sale publicaciones, así que si ustedes hacen la investigación van a encontrar alguna persona que está, digamos, dentro de ese colegio o la asociación. No me acuerdo bien, pero me parece que es un colegio de trabajadores sociales. Sí, profe. Claro, y nosotros al buscar, ¿no? Nos aparece un montón de cosas y como no sabemos, viste, justamente por eso decidimos preguntar antes, ¿Sí? Porque no entendíamos bien. Está bien, está bien, Aymara, esa es la idea de la consulta. A ver, una vez que subimos todas las consignas, cada uno lo analiza y hoy, trabajamos en eso por los grupos, a ver qué dudas se le presentaron, cómo están viniendo, pudieron delimitar, pudieron ir viendo, y ahí en la situación sindical van asociaciones que tienen o consejos profesionales que tienen que ver con esa profesión en sí. Y por ese lado lo encaramos, digamos. Bien, el otro grupo, el 3, ¿en qué está trabajando el grupo 3? Ferroviarios le habíamos puesto al grupo 3. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, hola Luján. Bueno, nuestra actividad es dentro de los trabajadores ferroviarios, los maquinistas, y estuvimos investigando y encontramos que el principal sindicato de estos trabajadores es la Unión Ferroviaria, que tiene actualmente unos 30.000 afiliados, y también estuvimos viendo que fueron muy afectados por el COVID-19, que hubo muchos contagios y que se está pidiendo a los empleadores de estos trabajadores que tomen ciertas medidas para que no siga creciendo el nivel de afectados. Hay aproximadamente 20.000 muertos por COVID-19 entre los trabajadores ferroviarios. Bien, bien. Fíjense que muchas de de lo que nosotros, de los oficios o profesiones que nosotros queremos trabajar, mucho tiene que ver y analizarlo desde nuestro contexto actual, desde nuestra región acá, y tengan en cuenta eso, digamos, por decirte, en ese del trabajo social que estuvimos viendo antes, de analizarlo en este contexto nuestro, digamos, en este contexto nuestro nordeste, digamos, ¿sí? Sí, Valeria, te veo. Sí, no, querías preguntarle a Aymara si ella sabe el rango etario, digamos, de los trabajadores, porque quizás influye eso No, también. Luján es la que está en el grupo. Perdón, 3. Luján, tenés razón.
si tenés idea, Luján, del rango de edad, porque quizás tenga que ver la profesión con que son trabajadores de... No, no había visto el rango de edad, pero ahora lo voy a buscar. Sí, Bueno, bien, bien. Está, sí hay información, por eso también la observación y el comentario es que céntrense en nuestra zona, ¿sí? No en ni en la provincia de Corrientes, ni en la provincia de Chaco exclusivamente, sino que, por ejemplo, bueno, hay sí oficios que nosotros lo vamos a trabajar acá dentro de ambas provincias, pero cuando hacen una mirada así estadística, traten de hacerlo de la región nuestra. El grupo 4. El grupo 4, ¿sobre qué iba a trabajar? A ver, otra aclaración, el avance que nosotros le pedimos para este jueves es ver, a ver, de qué manera están encarando y que por allí, y hacerle justamente leer y hacerle una evolución, si están encarando bien la descripción del oficio o no, o le falta esto, o le falta lo otro, o sea, o por ejemplo, se están olvidando de tal cosa, ahí justo retomamos el grupo Aymara que estaba hablando, bueno, hay sindicatos o no, y quizás no encuentran ellos, pero bueno, le hacemos una observación y la profe Tere justo comenta, sí, pero fíjate que hay un consejo, que hay esto, y ahí, o sea, es a modo de ver los avances que ustedes están haciendo, justamente lo que tienen que subir el jueves. El otro grupo, el grupo 4, ¿en qué viene trabajando el grupo 4? Janina, ustedes son de los músicos. A ver, ese nunca escuchamos eso, ninguno, así que a ver, ¿cómo están avanzando con eso? ¿Tienen algo? ¿Tienen alguna duda con respecto a eso, a las consignas? ¿Pueden describir o pueden tener asociaciones? Ah, encontraron bien. Sadem y Umi. ¿Eso nuclea a los músicos? Bien, bien. Entonces, concéntrense en la descripción, en las consignas. Fíjense que ahí ya encuentran eso. A ver, podemos ver de qué manera ustedes los abordan y ahí si tenemos observaciones o no. Y bueno, cómo afectó al sector totalmente. Seguramente hay otras modalidades de trabajo ahora desde este contexto actual que tenemos. Bien, sí, creo que pueden hacer una muy buena descripción y es uno de los que esa parte se vio muy afectada, digamos, que todavía no vuelve a lo que era exacto. Sí, 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 creo que hay mucho en ese oficio para poder describir. Bien, bien, Janina. Vamos con el otro grupo. Vamos a seguir trabajando. Aunque tenemos tiempo, sí. Sí, hay un contexto. Sí, sí, está bien. Entonces voy leyendo y por eso voy comentando. Voy leyendo lo que vos vas escribiendo. ¿Sí? El contexto, la situación actual, todo cambió totalmente, ¿sí? Es así. Bien, vamos con el otro grupo, el grupo 5. Creo que era. El grupo 5, amas de casa. Este era uno que frecuentemente reiteraba. Profe, hola. Sí, hola, Milagro. No, nosotros estamos yendo bastante bien, encontramos hermosa información de lo que nuestro oficio, de la página de la OIT, y lo único que estamos ahí viendo, discutiendo, por así decirlo, es cómo presentamos, porque estamos entre una infografía o un póster, así que es lo único que nos está quedando para definir, sería.
Ajá, ajá. Bien, perfecto. Sí, es un oficio en el que hay información como para poder describirlo. Hay sindicatos, o sea, creo que pueden llegar a Sí, sí. abordar, hay legislación, hay todo, hay eh, mucha información sobre la cual ustedes pueden trabajar para poder para poder armar la presentación, tanto del escrito, del bosquejo, es el avance que pedimos, como después presentarlo en la infografía, digamos. O sea, es un oficio con mucha información también. Y también pueden ver si ese oficio, cómo se vio afectado, o sea, en la pandemia, cómo sigue, todo, digamos, seguramente hay información sobre eso. O sea, hay Sí, información profe, hermosa información. de público conocimiento, o sea, hubo mucho el año pasado, bueno, las fuentes también, tengan en cuenta las fuentes de las cuales obtienen toda la información, así que bien, entonces me alegro que hayan conseguido información y que vayan pensando de qué manera lo pueden presentar, digamos. Nosotros para el martes que viene podemos mostrar algunos, creo que tenemos algunos ejemplos de póster, porque en el otro preset lo que hicimos fueron póster y video. En el otro preset, en el del 19, hicimos póster y video, ¿sí? De los póster teníamos miles de ejemplos que hicieron nuestro grupo, digamos, segundo año, y creo que quinto también hizo, y después cuarto también, o tercero, o sea, había muchos pósters. Estaba muy bueno, digamos, la presentación que vamos a decir, no hago vos tuviste, así que estaba lleno la facultad, está bien que estamos en otro contexto ahora, viste, pero bueno, en la facultad hemos invadido nosotros con los pósteres, así que de descripción de muchos oficios, así que para el miércoles, para el martes vamos a mostrar algunos ejemplos de póster, porque creo que no lo tengo a mano acá, pero Yo los tengo. Si ¿tenés algunos? quieren, sí, después de los grupos podemos mostrar. Vamos a mostrar algunos así, ¿sí? Algunos de los videos sí no lo tenemos, yo no lo tengo todavía acá, pero lo tenía la profe, creo, pero sí contaban sobre 2 oficios, me acuerdo bien de 2 oficios que habían contado y que se presentaba en el pasillo de la facultad, se proyectaba el video y que era muy bueno. Así que vamos a seguir con el otro grupo, viendo para que todos tengamos la oportunidad de conversar. El grupo que sigue, no sé por qué me fui en el grupo 11 y estoy en el grupo 6. Sí, profe, ¿me Grupo escuchan? 6. Sí, hola Maite. El grupo 6, Bueno, sí. Ahí nosotros nos tocó herrería. Ajá, bien. Es un hermoso oficio. Sí. Bueno, Sí. a nosotros se nos dificultó buscar en internet porque no había información. Ajá. Entonces tuvimos la suerte de que algunos tenemos conocidos herreros, Ujú. entonces optamos por entrevistarlos a ellos. Bien, me gusta, sí. Sí, Y nos sirvió bastante, la verdad. Pero Nos salvaron. perfecto, porque con eso ustedes pueden describir el oficio, ¿sí? O sea, Sí, fíjense que nosotros lo que le estamos pidiendo en cada uno de las profesiones o los oficios, que describan, que cuenten eso. Y para contar esos oficios le ponemos algunas pautas de qué es lo que, digamos, queremos que muestren en esa descripción, así que me parece perfecto. Quizás también, no sé si investigaron si hay escuelas técnicas o escuelas de oficio donde ofrezcan el oficio de herrería, quizás puedan encontrar como alguna conceptualización, eso, pero creo sí, acá en mi ciudad hay esto. No lo pusimos, pero hay. Así que voy a poner ahora. bien, bien, bien. Está, Y... fíjense. Nada, No, quería ver. te escucho, sí. Bueno, los tipos y en qué consiste el oficio, eso sí lo sacamos de internet, porque no teníamos mucha certeza, digamos. Y sobre la pandemia, dentro de todos los que
conocemos trabajaron bien, solo que a algunos les afectó el tema de la movilidad y de la escasez de materiales, ya que cerraron la frontera, entonces no podían acceder mucho. Bueno, ahí está, ahí hay una dificultad que encuentran. Y otros son que son oficios independientes, ¿no? O sea, que no están sindicalizados ni nada de eso, estos oficios. Sí. Hay sindicatos, pero yo, personalmente, los que yo conozco no están inscritos en un sindicato. Ah, pero sí hay alguien que los nuclea, Sí. ¿no? Ah, ok. Sí hay, pero no están, sí. Bien. Muchos son independientes nomás. Bien. Perfecto, pero con las entrevistas, fíjense que ahí en las consignas que tiene uno que dice, acá que tengo todavía la presentación que estoy con ustedes, en la presentación fíjense que dice desarrollar una propuesta, organizando el tema, seleccionando en objetivos, estrategias de abordaje, avances. Fíjense que en las estrategias de abordaje de este oficio, ustedes lo van a hacer a través de entrevistas, digamos. ¿Por qué? Porque con las entrevistas lograron información para poder describir el oficio que están investigando. Bien, perfecto. Okay. Bueno, gracias. Sí, Mari, me parece que está bueno que de igual manera, aunque estas personas que ustedes entrevistaron no estén nucleadas, nombren a esos sindicatos. Los nombren porque existen, ¿saben? Sí, están, pero sí. Bien. Está bien. Eso también tengan en cuenta, digamos, que no necesariamente mi fuente de información, que son estas personas, en los otros casos también, que no estén sindicalizados, no quiere decir que ese oficio o esa profesión no tenga. Era el mismo caso de los chicos de trabajo social también que estuvimos conversando antes. Bien, el otro grupo que sigue, el 7. El grupo 7 tenía que trabajar sobre, acá está, el grupo 7 solo nos pasó por correo electrónico la opción de los oficios o profesiones que iban a trabajar, y nosotros hemos seleccionado el secretario general de la Asociación Textil, o sea, la Secretaría General de la Asociación Textil, creo que es. Quiero que si algún miembro del grupo está, que nos explique a ver qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren describir con respecto a esto. Porque la verdad que la selección fue así muy... Y yo lo que pregunto es, o sea, estoy leyendo lo que vos estás escribiendo, Adriana. Yo lo que pregunto es, cuando ustedes presentaron la elección de los oficios, ¿en qué se basaban, digamos? Porque se supone que cuando ustedes me mandaron los dos oficios que seleccionaron o las dos profesiones, eligieron algunos, eligieron esto porque algo de eso querían contar, o sea, pueden que quieran contar a través de la información o la fuente de el informante que ustedes tienen es el secretario general de la Asociación Textil. Bien, ese es su informante. Bueno, ese informante, ¿qué les va a contar? ¿Qué es lo que ustedes quieren comunicar? Digamos, ¿qué es lo que ustedes quieren describir? ¿En qué se basa esa asociación textil? ¿En qué se basa? ¿A quiénes nuclea y demás? Acá en la provincia, esto es acá de la provincia de Corrientes. Porque vos me estás haciendo otra pregunta. Acá de Corrientes. Ajá, bien. Claro, mi duda es... Ay, disculpe, profe. Mi pregunta es si nosotros, al hablar de un sindicato, como estaban mis compañeros preguntando también, como hablamos de un sindicato, yo quería saber si teníamos que contar a quién afilian, por ejemplo, o por encima de ellos. Como los oficios son, como en el oficio hay que buscar qué sindicatos... No, a ver, por eso la pregunta, yo le hago la pregunta, o sea,
Ustedes cuando nos mandaron los 2 oficios que eligieron, uno estaba ¿sí? Estaba el secretario general, digamos, de la Asociación Textil, que es lo que le seleccionamos para que ustedes investiguen. Pero para seleccionar esos 2, yo estimamos con la profe Tere, que ustedes se plantearon a ver qué es lo que querían contarnos de eso, o sea, qué es lo que ustedes nos quieren contar o qué es lo que ustedes quieren describir. ¿Quieren describir la Asociación Obrera Textil de la ciudad de Corrientes y el informante va a ser el secretario general? Bien, entonces tienen que contar en qué consiste esa asociación, describir en qué consiste esa asociación y cuáles son a quienes nuclea, digamos. Es lo que pienso que por eso eligieron ustedes, no sé. A ver, Vale o Tere. Sí, justamente estaba por decir eso, que amén de que elijan a la asociación, tienen que poner a quienes nuclean, pero ¿desde qué punto lo van a hablar? Si lo van a hablar desde el sindicato o si van a hablar de los oficios a través del sindicato. No sé si Claro, se esa era entiende mi duda. la diferencia. No, y Claro, eso porque ustedes lo tienen que definir, me parece. como habla de También, riesgos, también está bueno que si bien hablan del sindicato, a mí me parece que está bueno contar cuál es la función del secretario general de la asociación. Cuando ustedes dicen, bueno, no me acuerdo bien el trabajo, si de alguna familia es, soy secretario general de la asociación, ¿qué es lo que hace el secretario? ¿Cuál es la función que tiene dentro de esa asociación el secretario general? Llama, tiene, cuál es la función, qué es lo que hace, y ahí también está todo lo que él nuclea esa asociación, a quiénes, qué es lo que brinda, qué es lo que da, cuál es la comunicación, dan capacitación, a qué se refiere, o sea, es ver, por ahí pueden dar de ese lado de cuál es la función, por qué decimos el secretario general, cuál es la importancia que tiene el secretario general de la asociación. O sea, es la voz del sindicato, o sea, tienen mucho para investigar y hablar o describir sobre eso. ajá, Claro. Uno puede tener esa mirada. Claro, desde ese secretario hacia abajo, digamos, no estamos, o sea, bajemos acá, digamos, no describir el sindicato y que hablar de todo para arriba, no, porque nosotros estamos queriendo, así como dice Tere, desde la función del secretario y todo lo que nuclea y demás, que estábamos comentando anteriormente, digamos. O sea, creo que ese planteo ustedes se tuvieron que haber hecho, digamos, para poder seleccionar. Perfecto si tienen este informante clave. Qué mejor que tener este informante clave y que me pueda contar, describir lo que es su función y a qué nuclea la asociación la que él dirige y cómo se vio afectado el oficio, lo que ellos nuclean, los trabajadores, cómo se vieron afectados o cómo están siendo afectados en este contexto. O sea, ¿cuáles son las medidas de lucha también? Exacto. Hacia este contexto. ¿Cuál es su forma de reclamar ante esta nueva situación? ¿Cuántos son sus afiliados? Un montón de cosas. Sí, no se puede plantear desde el lado del sindicato. Ajá. A ver, ¿con quién era que estábamos hablando? Con Adriana. Adriana, ¿estás todavía por allí? Ahí estás. No sé si te aclaramos o creo que te estuvimos dando más ideas, digamos, de cómo centralizarse ustedes, digamos, y centrarse, perdón, y describir esto que le estamos pidiendo. Claro, yo quería saber si eran más específicos o en general el tema de poner de quién está por encima, quién está por debajo y ahí llegar a contar como la estructura jerárquica del sindicato. Sí. Pero sí, profe, está claro. Bien, está. Tengan en cuenta que toda la información que tienen lo tienen que sistematizar en 3 carillas como mínimo para poder pasarnos y para que podamos ver a ver cómo se organizaron para poder escribir.
¿Ah? Sí, Adriana, me iba a preguntar algo más. Sí que por el tema de la pandemia y hubo muchos casos, o sea, tenemos por suerte muchos ejemplos para Ujú. comentar, Bien, porque se tuvo que cerrar la fábrica, después de 2 o 3 días se volvieron a abrir y hubo muchos conflictos también bien, bien. Y ahí con el están, tema de que... ahí ya están Entonces contando. eso Ahí teníamos que están contar. Dale. están ya describiendo la asociación desde acá, o sea, sí, sí, conozco la asociación porque ya han hecho algunos trabajos con esa asociación, así que bien, acá lo vamos a ver desde otro punto, digamos, desde el punto de vista de las prácticas comunicativas y demás, pero sí, sí, conozco lo que es la asociación esa, conocemos con Tere, porque ya hemos, creo que, trabajado, así que, bien, vamos con el otro grupo, el 8. Vamos a ver el 8, ¿de qué iba a trabajar el 8? ¿Está alguien del 8? El 8 iba a trabajar Sí, sobre... buenas, profe. Sí, Sobre me el acuerdo. puesto de chofer de colectivo Sí, 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 re corta bien. distancia. Sí, 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 sí. bueno, nosotros estamos, creo, bastante encaminados. Nosotros trabajamos con informante clave del trabajo de una Ujú. compañera y, bueno, nos basamos el trabajo sería tipo más guiado por una entrevista que tuvimos o que hacemos para recabar información sobre lo que es el puesto, sobre cómo se trabajó en pandemia, cómo se trabajó antes de pandemia. Ujú. Eh, y bueno, o sea, creo que la información que tenemos es bastante y bastante, bueno, nos sirve de suficiente. Yo tenía una Sí. duda nomás que sobre, en cuanto al planteo del Word, por ejemplo, si el trabajo con, por ejemplo, con carátula tendría que llegar a 5 hojas, o sea, sería No, parte la del carátula contenido. va aparte. La carátula no Ah, aclaramos, ok. pero sí, la carátula no se cuenta como hoja, digamos, como carilla, ¿sí? Sí, si no, la carátula es separado, va solita. Y después, a partir de Ok. la carátula, en la siguiente recién empiezan a contar. Sí, nosotros la clase pasada creo que conversamos bastante con ustedes cuando presentaron el oficio. Creo que hemos conversado bastante, estuvimos charlando, le hemos dado como le hemos hecho preguntas, opiniones y demás, digamos, así que está bueno, por eso aclaramos que es chofer de corta distancia y que también ese día habíamos conversado que era de la empresa que era y demás, o sea que está, creo que también hay información que lo Sí, pueden porque hacer. también además todo el tiempo está surgiendo información en cuanto a conflictos, en cuanto al sindicato, o sea, en cuanto a la UTA. Uh-huh. Y bueno, nosotros en la información que estuvimos recabando o buscando también, aparte de lo que es o lo que se dio, cómo se dio el trabajo en este contexto de pandemia, también la transformación, cómo se fue dando esa transformación al ser tan repentino en cuanto al trabajo dentro de lo que es el de chofer, digamos, Exacto, sí. cómo afectó, cómo afectó la situación sindical también, Ajá. los protocolos de seguridad, todo lo que es la condición y la configuración del trabajo, o Sí, lo que o los cómo se riesgos dio. del trabajo, o sea, fíjense que ahí en una de los puntos que nosotros ponemos, los riesgos del trabajo, las condiciones, o sea, hay varios puntos que los pueden abordar La perfectamente. reducción de horas, sí. Exacto, Sí. la reducción. Sí, sí, bien, bien, bien chicos, bien. Eh, Vamos a seguir con el otro grupo que tiene que ver con el Gracias. 9. El 9 es, ¿con qué trabajaba el 9? Metalúrgico. Sí, este grupo creo que también nos mandó por correo la información. A ver si hay alguien de ese grupo que nos puedan contar a ver qué es lo a qué se refieren con este oficio de metalúrgico, qué es lo que quieren contarnos, qué es lo que quieren describir. ¿Hay alguien del grupo Gómez? Gómez Luciana, Ramírez Mariel. Ramírez Mariel estaba, yo le vi conectada hoy, Cardoso, Griselda, Esperanza. No, es el grupo 8, perdón, el grupo 9, Gómez Luz, Hermida María, González María Inés, Méndez Antonella,
¿No hay nadie de ese grupo? Bien, pero ¿qué van a contar ustedes? ¿Van a describir el oficio de metalúrgico? ¿Es un oficio el metalúrgico? ¿Qué características de ese metalúrgico van a... Bien, van a describir el oficio. Yo estimo que la información que ustedes, digamos, que eligieron ese oficio porque hay alguien dentro de algún grupo familiar, salió de alguna autobiografía y demás. O sea, que pueden llegar a tener informantes claves o no. Ah, bien, bueno. Tomen lo que estábamos conversando recién con los otros oficios, cuando trabajábamos sobre los oficios, los comentarios que estábamos haciendo. Bien, pueden tener ahí, pueden tener bastante información sobre eso, pero tomen nota de los comentarios que nosotros estamos haciendo con los grupos para poder describir bien el oficio de metalúrgico. A ver, en qué consiste. Y recuerden que ustedes van a ser los expertos conocedores del oficio de metalúrgico, que nos tienen que comentar a nosotros y a otros de qué trata ese oficio. O sea, tienen que describir de qué trata ese oficio para que el resto conozcamos de qué trata, a qué riesgos se presentan, qué modalidades de contratación, si el oficio metalúrgico tiene alguna asociación y demás. O sea, lo que estamos conversando, pero centrado en su oficio para que nosotros podamos conocer, digamos, no solo nosotros los docentes, sino todo el resto de los compañeros podamos conocer de qué trata ese oficio. Eso es lo que estábamos conversando así como estuvimos conversando con el resto, tengan en cuenta eso, ¿no? Profe. Ay, sí. Disculpe, tengo una consulta. Pasa que con mi grupo está como viendo un malentendido de algo que no estamos entendiendo bien, ¿no? Y es con respecto a la infografía. O sea, vio que nosotros tenemos que hacer como una infografía o un póster o un video sobre el oficio que nos tocó. Y lo que no entendemos es, tipo, nosotros, es una propuesta, ¿no? Lo que usted nos dijo que tenemos que hacer ahí en la infografía, ponerle que hacemos una infografía y que tenemos que hacer una propuesta. No entendemos bien una propuesta de qué vendría a ser, porque, o sea, tenemos que colocar, aparte de lo que fuimos investigando del oficio, No. Fíjense la consigna. Para este jueves, ustedes nos tienen que mandar el avance sobre la inscripción, el objetivo, todo lo que esté un avance del oficio. Claro, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué propuesta? Escribir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Una infografía, un póster, un video? Eso es lo que le pedimos. Claro. Porque una vez que nosotros corrijamos ese avance, recién ese producto del avance corregido van a presentarlo en la infografía, en el póster o en el video, que también vamos a ver, digamos, vamos a ir viendo instancias. O sea, esto tiene varias instancias. Para el jueves nosotros queremos ver una descripción, un avance de lo que están describiendo. Y a ver, nosotros, este avance de ustedes que eran el de la profesión, bueno, lo vamos a presentar, vamos a contar o vamos a comunicar la descripción de esta profesión a través de una infografía. Bien, una vez que le damos el ok en el escrito, ahí recién ustedes pueden diseñar la propuesta, o sea, diseñar esa infografía, diseñar ese póster o ese video. A ver, que ese póster o ese video o esa infografía lo vamos a ir chequeando, lo vamos evaluando, a ver si los colores están bien, si las letras, si lo que ustedes, seguramente las 5 páginas que ustedes escriban, no va a estar en la infografía todo, van a estar algunas. Claro, no. Sí, ahí quedó súper claro. Entonces tenemos que ir colocando cómo se aborda este dicho oficio, ¿no?
en este avance nosotros queremos que ustedes escriban, vamos a hacer una infografía, o vamos a hacer un póster, o vamos a hacer tal cosa. A eso nos referimos con la propuesta. O sea, es decir, ustedes estuvieron describiendo, viendo el oficio, indagando, y dijimos, bueno, tenemos las 3 páginas, o las tres carillas, o las 5 carillas, ya tenemos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a comunicar? ¿Cómo creemos que podemos comunicar esto? Bueno, podemos comunicar, como le digo, un póster y escribimos. Después que le corrijamos el escrito, ahí recién empiezan a producir el póster o la infografía. Que ahí nosotros vemos con la profe Claudia vemos, y la profe Claudia es súper detallista en eso, que miramos si realmente se entiende lo que están queriendo comunicar, si los colores son apropiados, si la letra, si las formas, si todo. O sea, después trabajamos sobre ese producto, digamos, sobre ese bosquejo. ¿Entiendes? Sí, profe, muchas gracias. Ahí ya quedó mucho más claro. Gracias. De nada. Grupo 10. Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, Facundo. No sé si me escucha. ¿Todo sí, bien? Ustedes iban a trabajar sobre una profesión. No tuve que mirar mi cuadro. Bien, Facundo. Sí, a nosotros nos tocó, claro, el de farmacéutico. Bien, sí. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue ir haciendo como un relevamiento de datos, digamos, y ahí primero abordamos como medio de forma general nomás un poco de datos y sobre la industria farmacéutica nacional, digamos, que tiene varias particularidades, como por ejemplo está formado en gran parte por empresas de capitales nacionales y que es así como una industria en crecimiento, digamos, y en expansión todo el tiempo. Y después puntualizamos más sobre el personal profesional farmacéutico, digamos, más puntualmente. Y bueno, ahí lo describimos y vamos como abordando las principales áreas donde se desarrollan, porque es como muy variado. Ahí lo vamos viendo que no solamente se trabaja en farmacia, sino que pueden ser en distintas áreas del sector privado, del sector público, digamos, y vamos viendo y abordando esas distintas cuestiones. Bien. Y después vemos un poco también la aproximación o la llegada social que pueden llegar a tener los profesionales, digamos, porque también nosotros lo vemos como que son el primer contacto para muchos pacientes con lo que es el sistema de salud, digamos, que como le decía, puede ser tanto privado como público. Ajá. Entonces vemos un poco de esa aproximación social del sector. Después vemos el rol fundamental que tuvieron los profesionales en la crisis sanitaria, en la pandemia, digamos, porque son trabajadores que estuvieron desde el primer día, digamos, nunca dejaron de trabajar porque se los consideraba trabajadores esenciales, digamos. Ajá, exacto. Y bueno, y vamos describiendo eso, después un poco la situación sindical, que también nos falta un poquito seguir viendo que bueno, sabemos que está el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, y también está la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Así que, bien. Bueno, eso es más que nada lo que nosotros tenemos bien, por ahora, bien. digamos. Sí, perfecto, tienen bastante información. Yo me acuerdo que ese día, el martes pasado, estuvimos conversando sobre ese oficio y que habíamos comentado que nunca habían todavía investigado sobre eso, que por eso justamente vino la selección. Así que bien, perfecto, en ese avance que ustedes pasan después, nosotros vamos a leer y bueno, seguramente si tenemos sugerencias o comentarios que le vamos a hacer, lo plantearemos ahí en ese escrito. Así que perfecto, Facundo, me parece muy interesante toda la información que ya tienen, digamos. Bueno, profe, buenísimo. Bien, el otro grupo, vamos con el 12. No, el 11. El 11 tenía empleados de comercio. Hola, profe. Sí, hola Ana Paula, sí. Sí, tenemos empleados de comercio. Ajá. Nosotros nos juntamos, estuvimos charlando con el grupo y armamos un esquema. Pero antes de arrancar este esquema, como sabemos, el empleado de comercio abarca varios tipos de actividades. Pero nosotros puntualmente queremos saber
sí podemos trabajar justamente con la de nuestro compañero, porque es nuestro informante clave y es su historia, básicamente las actividades que él realiza dentro del supermercado. Es como que nosotros queríamos en nuestro esquema organizarnos con una introducción en la que, por ejemplo, podemos nombrar el convenio colectivo de empleados de comercio, donde ahí te cuenta quién se considera un empleado de comercio, sus diferentes categorías, y ubicar a nuestro, justamente al oficio particular que nosotros estamos investigando dentro de la categoría que le corresponde, como para ir contextualizando desde lo más amplio hacia puntualmente. Junto, obviamente, con identificar la organización y un par de detalles de la organización, cosa que el contexto quede lo más entendible posible. Después, describir un poco las tareas que realiza dentro de la organización, porque como José justamente contó la clase pasada, él no realiza solo reposición, sino que a veces está en la caja, puede pasar por panadería o la parte de carnicería, entonces como que nos pareció interesante contar las tareas, ya que va de un lado al otro dentro de este supermercado. Resaltar un poco también el tema de la comunicación entre los pares, con los superiores, qué tipo de comunicación hay con el sindicato, y ahí más o menos también enganchar qué sindicato, el cual él está afiliado, qué beneficios tiene, cuál es la situación del sindicato, si a la vez está asociado a una federación, todo lo que podamos obtener, hay justamente un delegado dentro del supermercado. Bien. Y bueno, y para cerrar queríamos contar el tema de la actualidad del oficio, o sea, cómo se trabajaba antes y cómo se trabaja ahora teniendo en cuenta esto de la pandemia, porque como todo trabajo hay riesgos, pero teniendo en cuenta que los supermercados fueron esenciales desde que comenzó todo el año pasado, queríamos como que mostrar ese lado, cómo le afectó a nuestro trabajador, cómo se afectó en general, qué otros nuevos riesgos aparecieron. Y bueno, y una conclusión capaz más desde el punto de vista subjetivo que nos puede llegar a dar cosas. Bien, tienen bastante como para poder describir y sobre todo me acuerdo que este grupo tenía como informante clave acerca del rol del sindicato y demás, que era eso lo que, por eso justamente se seleccionó a este grupo ese oficio, digamos, por eso claro, nos centramos en eso, porque nos acordamos de la conversación que tuvimos ese día y cómo que no es lo mismo un trabajador o sea, otros grupos que habían planteado el empleado de comercio, pero que tampoco tenía mucha información sobre la sindicalización y demás, o sea, creo que pueden llegar a armar una buena descripción de este oficio, del empleado de comercio en sí, y también diferenciar, digamos, que si bien están sindicalizados, pero bueno, a qué empleados abarca y demás, me parece que es bueno, digamos, es interesante que claro, esa era justamente nuestra duda, el empleado de comercio abarca mucho, y bueno, nosotros tenemos, al ser un compañero mismo del grupo, nuestro informante clave es totalmente directo, es hacerle la entrevista a él, por ahí facilita mucho más la búsqueda de información. Él es más puntual, ciertas tareas que abarca de maestranza de su categoría justamente, entonces como que bueno, si se podía apuntar del empleado de comercio hacia esas tareas específicas que realiza él, porque si no, bueno, tenemos que abarcar mucho más que por ahí en 3 hojas se nos va a achicar bastante. Sí, creo que pueden diferenciar así como están planteando el empleado de comercio y diferenciar, digamos, describir las categorías que hay dentro de ese empleado de comercio y qué van a enfocarse ustedes ahí, digamos. Me parece que está bien partiendo desde ahí. El sindicato, la sindicalización de empleado de comercio abarca estas categorías, pero ustedes van a describir sobre esta categoría de empleado de comercio. Me parece que ahí achican bastante el panorama. ¿Qué pensás, Tere? Que puede ir encarado, hay que tener. Sí. Está bien porque esto van a encarar desde esta categoría en cuanto, y ahí tienen el contexto, qué pasó con el supermercado, si era esencial dentro del contexto de la pandemia, qué pasó con ellos, digamos, y trabajaron el trabajo de ellos, sobre todo que tenía, según lo que vos estás contando, Ana, como que tenía un
recorrido dentro del supermercado, si eso está bien o está mal con respecto al sindicato, cuál es la opinión, o sea, tienen mucho para encarar desde ese lugar. Desde ese, sí, perfecto. Bien, estamos. Vamos con el otro grupo, el 12. Así pues, mostramos una infografía por lo menos, o un póster. El grupo 12. Ese grupo 12 creo que también me escribió por correo porque no presentó el martes pasado, así que queremos ver qué quieren trabajar ustedes de acuerdo a lo que les seleccionamos ahí. El grupo Hola, 12, sí, hola Martina. ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Ah, sí. Nosotros teníamos la duda de si teníamos que adjuntar en este nuevo trabajo sobre las reseñas, pero nada más ya se había aclarado y ya lo aclararon al inicio de clases. Y con respecto a ahora el nuevo desarrollo, vamos bastante bien. El domingo organizamos un meet y ya tenemos todo, vamos a desarrollar una infografía y va bastante bien nuestro informe, nos faltan arreglar ciertos detalles, pero está todo bien. Bien, ¿van a contar ustedes sobre el agente público, algo así era, judicial? ¿Eso Sí, del Poder Judicial, sí. Bien, bien. Entonces se van a centrar en eso, digamos, a ver, en un agente público del Poder Judicial, así lo van a describir, digamos. Sí, tenemos la mamá de una integrante del grupo, trabaja allí y ella nos cuenta cómo es su trabajo ahora, cómo está la situación actual con la pandemia y todo, así que vamos a centrarnos en eso. También Bien. investigamos sobre el sindicato, pero nos falta ir más a fondo con eso, con cómo está la situación. Claro, porque si bien fue una institución pública, además, la justicia y cómo también tuvo que, no solo afectado por la pandemia, digamos, sino que cambiar la modalidad de trabajo, o sea, sí. Hay un par de cuestiones que sufrieron cambios, digamos, por este contexto. Así que céntrense en eso, fíjense, dice modalidades de contratación, pero ahí modalidades de trabajo, qué pasaba antes, que ahora hay modalidades que vienen para quedarse, no es que se van a cambiar, digamos. Profe, por ejemplo, en lo nuestro, digamos, nuestro grupo y la profesión, digamos, ella sufrió un cambio en la actividad de modalidad de cómo ejercer, digamos, porque ella se ocupaba de causas, de notificar causas, digamos, que vengan los presos a notificarlas, y en eso tuvo que cambiar por un tema de la pandemia, que no se podía ir al lugar, digamos, y eso tratamos de mencionar. Después, Bien. con el tema de sueldos, también se ocupa el sindicato, digamos, de hacer movilizaciones para poder exigir eso, digamos. Sí, también, sí, porque hay modalidades que vinieron, o sea, que se instauran con la pandemia, pero que uno ya ve o que ya se proyecta que se van a quedar, digamos, que no es que se van a ir. Así que bueno, bien, chicas, que tengan la información y que puedan avanzar. Vamos con el grupo 13, el 13 y después nos queda uno. El 13 va a hablar sobre, creo que docencia era el del nivel superior, creo que había quedado ese grupo. ¿Hay alguien ahí? Buenas tardes, profe. Hola, Rocío. ¿Cómo está? Sí, Bien. Nosotros como grupo nos vamos a basar en la docencia secundaria, especialmente, porque es en base a las personas en las que se escribió en el primer trabajo, ¿no? Bien, está, perfecto. Y sí. Básicamente, bueno, a mí me sirvió escuchar todo lo que veníamos hablando de los demás grupos, pero básicamente nos enfocamos en temas, así como, bueno, hablar sobre, una introducción sobre hablar sobre la docencia, después sobre la diferencia entre profesionales y no, la situación del salario, la forma en que ascienden, la jornada laboral, la carrera docente que incluye, el estatuto, que pequeñas cosas más importantes incluye. Y bueno, me quedaba a mí una duda sobre la parte del sindicato, que por ahí sería así, como eje habría que agregarlo, pero por lo que averiguamos, va a depender de cada docente si quiere adherirse o no, y hay varios sindicatos, diríamos,
Claro, pero hagan un pantallazo de los sindicatos que nuclean la docencia Claro. de nivel secundario. Los más importantes, que son los más importantes, diríamos, que averiguamos. Bien. Y bueno, hablamos también con docentes y bueno, estamos en eso. Perfecto, perfecto, bien, porque eso le va a permitir describir bien esta profesión, digamos, o sea que bien. Bien, y vamos con el otro grupo, el 16, que tenía canillitas, antes de pasar con los que siguen en el segundo turno. Hola, profe. Sí, profe. Hola, Carla. Sí, justo estaba hablando yo con mi compañera porque le dije falta un grupo más y somos el 16 y no estaba entendiendo el salteo ahí. Dale. Nosotros vamos a hablar sobre el oficio de canillita. ¿Cómo arrancamos? Nosotros aparte le voy comentando más o menos cómo estamos haciendo porque estamos por basarnos en hacer una infografía para presentar, y respecto a la recolección de datos estamos haciendo el informe en Word. Comenzamos poniendo la carátula, seguido por una introducción, no sé si está bien o está mal. Y bueno, vamos a narrar la historia, vamos a arrancar contando a grandes rasgos cómo surgió el canillita desde la historia, en los aspectos generales, y después nos vamos a ir basando en los aspectos más específicos, que serían contados por mi compañero, que los datos que sacamos fueron a través de una entrevista que le realizamos a él, que él nos contestó con su papá porque los dos trabajan en este oficio. Y respecto a eso, a lo más específico, no sé si estará bien que vayamos poniendo como pregunta y respuesta. O sea, de la entrevista, ir contando de esa forma, o hacerlo más, o sea, contarlo de otra forma, no como una entrevista, sino, o sea, no colocar la entrevista en sí, sino ir contando en otro aspecto. No, la escucho. No, estabas muteada. Creo que de esa entrevista tienen que sacar como los principales aspectos, digamos, a ver. Claro, sí. Categorías como para contar, para describir el oficio sin poner la entrevista en sí, digamos, ¿sabes? Ah, perfecto, claro, sí. A lo que se refiere Carla, disculpa, Carla, es que como es muy amplio, o sea, no sabemos cómo unirlo. Y no queda muy mal, no es que es una pregunta y una respuesta después, sino que, por ejemplo, cómo surgió, y explicamos cómo surgió, digamos, no queda tampoco tan mal. Bueno, no sé. Queda como... Lo que pasa es que en el orden en el que está, en el que yo fui colocando, no es que arranca desde cómo se organizaron en la pandemia, sino cómo fueron los inicios dentro del ámbito familiar, por ejemplo. Pero no habría que poner la entrevista o sea, creo que la entrevista no le vas a dar para poner, pero ustedes lo que tienen que centrarse es en esa descripción del oficio, contar cómo surge el canillita, cuáles son las funciones que hace el canillita, cuáles son los riesgos que tiene. O sea, de esa entrevista seguramente salió, o sea, a través de una pregunta seguramente salió esa información. Pero bueno, cuáles son los riesgos que tiene, cómo, si están sindicalizados y de qué manera son remunerados, son trabajos independientes, cómo le afectó en esta época de la pandemia, que seguro sale de la entrevista, pero no necesariamente hay que poner la entrevista. Acuérdense que tienen poquitas veces. Organicen de la entrevista lo que sacaron la información, y ese avance que ustedes nos mandan, seguramente lo trabajaremos o lo podemos hacer algunos comentarios y que lo pueden seguir completando después, digamos. Pero fíjense en las preguntas que nosotros les estamos haciendo, lo importante es que ustedes puedan describir qué es el canillita, qué es el canillita o qué significa eso del canillita, digamos. Dónde trabaja, sus lugares de trabajo, su modalidad, los riesgos a los que está inserto, a los que convive diariamente, son independientes, trabajan de manera independiente, tienen que estar sí o sí asociados al sindicato o a la asociación que los nuclea. ¿Qué función cumple eso? Ahí está la descripción de su oficio, sin poner la entrevista. Pero estoy segura que de la entrevista que usted tiene,
tienen toda esa información porque estimo que las preguntas se basaron sobre eso. Sí, tal cual. Me quedé pensando a ver si se entendió. ¿Se entendió? No, sí, se entendió, nada más que en la forma en la que lo colocamos en el Word no estaba yo segura si era la correcta. Bien. Dudé igual, pensé yo que no, que estaba. De última, miren, o sea,